Cáncer no solo siente, se desangra emocionalmente en cada vínculo y esa intensidad puede ser tan sanadora como mortal. En el silencio donde la emoción florece y se retuerce como una raíz antigua, Cáncer habita. No como un mero signo de agua regido por la luna, sino como una expresión viva del misterio emocional que acompaña al ser humano desde su nacimiento. El lado oscuro de Cáncer no se manifiesta en gestos evidentes ni en palabras ruidosas, sino en las profundidades del alma donde el anhelo de seguridad se mezcla con el temor primitivo al abandono. Detrás de cada gesto amable, detrás de cada abrazo que parece envolver el alma, hay una tormenta emocional que Cáncer nunca muestra por completo. Su dulzura es real, sí, pero también es un escudo que protege las fibras más desgarradas de su mundo interior. Aquel que mire con profundidad verá que no es la ternura lo que define a Cáncer, sino la lucha silenciosa que libra entre su deseo de amar y el terror visceral de ser herido. Vive con la conciencia aguda de lo efímero, con el peso de una memoria emocional que no olvida, que revive, que respira cada herida como si nunca hubiese cerrado. Su psiquis es un laberinto donde cada rincón guarda un eco del pasado, un nombre que ya no se pronuncia, una promesa que se quebró. Y en ese laberinto, su corazón camina con pies descalzos, sabiendo que el amor puede salvar o arrasar, y aún así, elige sentir. Porque en el fondo, Cáncer no teme al dolor, teme que nadie comprenda cuánto ha dolido ya. La luna, su regente, no es solo la madre arquetípica, sino también la guardiana de lo oculto, de lo psíquico, de lo inconsciente. En su danza perpetua entre fases, simboliza los estados cambiantes del alma canceriana. Y es precisamente esta fluidez emocional, esta sensibilidad extrema, la que puede volverse su prisión. Cuando Cáncer no logra integrar su sombra, esa profunda capacidad de sentir y cuidar puede torcerse en formas casi imperceptibles pero devastadoras. Su compasión, que nace desde las fibras más nobles del alma, puede adoptar la forma de una manipulación emocional tan delicada que incluso él mismo no la reconoce como tal. Su deseo de proteger, ese instinto casi sagrado de nutrir y abrigar, puede transformarse en un cerco invisible que limita y asfixia. Y todo eso no surge del deseo de dominar, sino de un terror primario, el miedo a ser abandonado, el temor paralizante de no ser lo suficientemente importante como para que el otro se quede sin ser obligado. Cáncer carga con el dolor de quienes ama como si sus espaldas fueran infinitas, como si el sufrimiento ajeno pudiera ser redimido con su sacrificio personal. Pero en ese acto, también arrastra culpas que no le pertenecen, como si asumirlas fuera una forma de mantener a los suyos cerca. Se convierte en mártir emocional no por debilidad, sino porque ha aprendido, muchas veces desde la infancia, que el amor se gana sufriendo, que quien más da es quien más merece quedarse. En el fondo, esta forma de vivir el vínculo revela un alma profundamente herida que teme que la autonomía emocional signifique la pérdida del amor, como si el hecho de no necesitarlo volviera prescindible. Y entonces, el ego se aferra, se encadena al otro con la ternura de una promesa eterna, sin darse cuenta de que el verdadero amor no exige sacrificio, sino presencia auténtica y libertad compartida. En el inconsciente de Cáncer habita una figura materna omnipresente, real o simbólica, que define su forma de vincularse con el mundo. La necesidad de sentirse en casa, de construir nidos simbólicos donde resguardarse, es un eco constante de una infancia emocional que quizás nunca terminó del todo. Este signo no olvida, no porque sea rencoroso, sino porque su memoria emocional es tan vívida que revivir una herida es casi tan doloroso como la experiencia original. En este recuerdo permanente, Cáncer puede convertirse en rehén del pasado, atrapado en patrones que repite sin comprender por qué. A menudo, este patrón se manifiesta como una tendencia a sabotear el presente por miedo a que el dolor vuelva a suceder. Los tránsitos lunares activan con fuerza las aguas internas de Cáncer, provocando oleajes que lo arrastran entre estados de euforia y melancolía. En particular,
Las oposiciones o cuadraturas de Plutón, Saturno o Marte a su signo solar pueden detonar crisis que desnudan su vulnerabilidad más cruda. La energía plutoniana lo obliga a mirar lo que se oculta bajo la superficie: celos, control, necesidad de poder emocional sobre el otro. Saturno, por su parte, le exige estructura interna, madurez emocional, y le muestra cuán poco preparado puede estar para sostenerse sin depender de alguien más. Marte le confronta con su rabia contenida, esa que rara vez se expresa de manera directa y que a menudo se filtra como pasividad agresiva, sarcasmo o silencios cargados de reproche. El arquetipo del cuidador, tan propio de Cáncer, tiene su sombra en la figura del rescatador, aquel que necesita salvar para sentirse útil, pero que en el fondo alimenta relaciones de dependencia que perpetúan su propio miedo al abandono. Es esta una de las trampas más sutiles y profundas de su psicología: dar con la esperanza secreta de ser necesitado, cuidar con el deseo silencioso de ser recordado en cada ausencia, proteger no por control, sino por un temor devastador a ser dejado atrás sin explicación. Para Cáncer, el amor no es un gesto ligero, es una entrega visceral, una promesa que se renueva en cada acto cotidiano, en cada mirada, en cada silencio compartido. Y cuando esa entrega no es reflejada con igual intensidad, el vacío que se forma dentro de él no es solo una falta, es una herida que reabre antiguas memorias, voces de la infancia que susurran que no fue suficiente. Sus vínculos, entonces, se transforman en un baile de emociones contenidas, de gestos que gritan lo que los labios no se atreven a decir. Cáncer siente con tanta fuerza que a veces olvida que el otro no habita su mismo mar. Y si no encuentra reciprocidad, si su alma extendida no es sostenida, se repliega no por castigo, sino como un acto instintivo de protección. Se encierra en su caparazón, no para manipular, sino para no desangrarse. Pero en esa retirada, su dolor se convierte en marea, arrastra memorias, reproches no dichos, emociones que se desbordan sin dirección. Y sin embargo, incluso en ese caos emocional, lo que Cáncer más desea es ser visto, no por lo que hace, sino por lo que siente y teme mostrar. En lo profundo, la personalidad de Cáncer contiene un anhelo casi místico de fusión, de volver al origen, al útero simbólico donde todo era uno y nada dolía. Este deseo inconsciente de retornar al estado preindividual puede traducirse en una dificultad para diferenciar los propios límites, para discernir dónde termina el otro y dónde comienza el mismo. La empatía, ese don radiante que parece bendecir a Cáncer, también puede convertirse en su mayor fragilidad. Es como si su piel emocional careciera de barreras, como si las tristezas, frustraciones y angustias de los demás lo atravesaran con la misma intensidad con la que viviría su propio dolor. Cada lágrima ajena puede sentirse como una punzada directa al corazón, cada sombra del otro puede alojarse en su pecho como un huésped silencioso que altera su equilibrio interno sin que él se dé cuenta. Esta hiperpermeabilidad lo deja expuesto a relaciones que drenan su energía vital, a vínculos donde la carga emocional se vuelve desigual y donde Cáncer se entrega sin límites, convencido de que aliviar el dolor ajeno es su deber. Pero llega un punto en el que su alma, agotada, empieza a susurrarle verdades que no quiere oír, que cuidar no es cargar, que amar no es sacrificarse siempre, que la sensibilidad no es sinónimo de rendición. Por eso, uno de sus aprendizajes más dolorosos pero liberadores es el arte de los límites, aprender que puede sentir profundamente sin disolverse, que puede escuchar sin absorber, que tiene derecho a su espacio emocional sin sentirse culpable. Decir no no es un acto de rechazo, sino una afirmación de su propia dignidad interna, una forma de recordar que también merece protección, también merece paz, también merece sentirse entero. Su mente, profundamente influenciada por lo emocional, no opera de manera lineal ni lógica. Cáncer piensa sintiendo y siente pensando, en una fusión constante entre la emoción y la razón. Esto lo convierte en alguien con una gran intuición, pero también lo deja expuesto a confundir intuición con ansiedad, percepción con miedo.
En momentos de inestabilidad, su mente se convierte en un laberinto donde cada pensamiento parece una amenaza disfrazada de certeza. Cáncer no solo imagina lo peor, lo siente en el cuerpo, lo vive como si ya hubiese ocurrido, como si el futuro tuviese forma y olor de abandono. Cada palabra ambigua se transforma en un posible adiós, cada mirada evasiva en una confirmación de rechazo. Su imaginación, tan fértil y rica, se alía con sus heridas más antiguas y recrea escenarios donde siempre es dejado atrás, donde siempre se entrega más de lo que recibe, donde siempre termina siendo el que ama solo. Este patrón, profundamente inconsciente, le ofrece una especie de refugio mental que justifica su tendencia al aislamiento. Si el mundo lo hiere, mejor cerrarse. Si abrirse implica exponerse, mejor construir muros invisibles y habitar en su propia marea emocional. Pero en el fondo, lo que Cáncer desea no es huir, sino ser comprendido. Anhela un amor que se atreva a quedarse incluso cuando él mismo duda si lo merece. Y ese anhelo, profundo como el mar que lo rige, es lo que mantiene su alma encendida, incluso en la noche más oscura. Cáncer puede desarrollar un tipo de autoimagen dependiente de su rol emocional en la vida de los demás. Si no está cuidando, si no está conteniendo, siente que pierde valor. Esta creencia profundamente enraizada proviene muchas veces de una infancia en la que aprendió que ser útil emocionalmente era la manera de recibir amor. Por ello, desarticular esta programación interna es uno de los actos más valientes y transformadores que Cáncer puede emprender. No se trata simplemente de un ajuste de conducta, sino de una revolución íntima, de aprender a mirarse sin la necesidad de merecer afecto a través del sacrificio. Implica atravesar el miedo ancestral de no ser suficiente si no se está dando constantemente, de no desaparecer si no se está salvando a alguien. Reconocer que es digno de amor por el simple hecho de existir, por su esencia desnuda y sin adornos, es como sembrar luz en una tierra que ha conocido demasiado invierno. Y junto a ello, viene la revelación más profunda, que dentro de él habita una fuerza serena pero firme, un centro propio que no necesita validarse en la mirada de los demás. Sostenerse desde ahí no significa volverse frío o distante, sino elegir con conciencia cuándo cuidar, cuándo dar y cuándo recogerse para no agotarse. Porque ser refugio para otros no implica negarse a uno mismo. Implica, más bien, habitar el propio corazón con tanta verdad, que quien se acerque lo haga no por necesidad, sino por resonancia. En este camino de crecimiento, los eclipses lunares y solares que afectan el eje Cáncer-Capricornio son momentos claves de transformación. Lo invitan a equilibrar su mundo emocional con la estructura y la responsabilidad, a salir del refugio emocional para ocupar un lugar activo en el mundo. Estos tránsitos actúan como espejos profundos que le devuelven su reflejo más crudo, no para castigarlo, sino para revelarle el enorme potencial que yace dormido tras sus automatismos emocionales. Lo confrontan con la rigidez de sus propios hábitos afectivos, le muestran cómo ha confundido el apego con amor, cómo ha llamado hogar a lugares que le dolían. Le enseñan, con una ternura brutal, que transformar el apego en amor libre es posible cuando aprende a habitarse a sí mismo sin miedo. Que la nostalgia no tiene que ser una cadena al pasado, sino un puente hacia la sabiduría que se obtiene al honrar lo vivido sin quedarse atrapado en ello. Que la protección no debe ser un muro, sino una presencia cálida que no impide, sino acompaña. Y aunque el camino sea desafiante, aunque duela mirar hacia adentro con honestidad, es en ese trayecto donde Cáncer encuentra su fuerza más auténtica, aquella que no nace de aparentar dureza, sino de saberse vulnerable y seguir eligiendo amar. A nivel arquetípico, Cáncer encarna la figura del guardián del alma, aquel que sostiene la llama de la humanidad en los momentos de oscuridad. Pero también es el niño interior no sanado, que busca una y otra vez reencontrarse con una seguridad emocional que solo puede encontrar dentro de sí mismo.
Su sombra emocional se manifiesta como un temblor constante bajo la piel del alma, una hipersensibilidad que no es debilidad, sino una memoria viva de cada herida que aún no ha cicatrizado del todo. Cáncer no solo siente intensamente, también recuerda con el cuerpo, con los silencios, con las ausencias que pesan como piedras en el pecho. Su dificultad para soltar no nace de un capricho, sino del profundo temor a perder un pedazo de sí mismo cada vez que deja ir algo o a alguien que significó hogar. Revive el pasado como si aún estuviera ocurriendo, como si en la repetición de los hechos pudiera, al fin, encontrar la explicación que calme su alma o la redención que el tiempo le negó. Pero ese ciclo de dolor solo empieza a romperse cuando Cáncer se permite habitar cada emoción con presencia, sin juicio, sin identificarse con lo que siente. Cuando entiende que sus emociones no son condenas, sino mensajeros sagrados que le muestran lo que necesita ser escuchado, amado, abrazado. Es entonces cuando su mundo interno se convierte no en un campo de batalla, sino en un santuario de transformación. El potencial de transformación de Cáncer es inmenso. Cuando se atreve a mirar su sombra con compasión, a no juzgarse por su sensibilidad, cuando convierte su memoria emocional en fuente de sabiduría y no de sufrimiento, entonces florece en su forma más luminosa. Se convierte en un ser capaz de amar sin poseer, porque ha comprendido que el amor verdadero no se aferra, sino que acompaña. Aprende a cuidar sin anularse, porque reconoce que su existencia tiene valor incluso cuando no está salvando a nadie. Contiene sin desaparecer, porque ha descubierto que su presencia es más poderosa cuando también se incluye a sí mismo en su abrazo. Este proceso no es inmediato ni indoloro, implica caminar de frente hacia el miedo al abandono, sentirlo latir en cada vínculo y aún así decidir quedarse abierto. Implica abrazar la incertidumbre de amar sin garantías, confiar sin seguridades, entregarse sin perderse. Es aprender a sostenerse con firmeza en medio de tormentas internas, sin dejar que el oleaje lo arrastre fuera de sí. Y cuando logra hacerlo, cuando su alma se estabiliza sin cerrarse, entonces Cáncer deja de ser esclavo de sus heridas y se transforma en un sanador silencioso, en una presencia que no aprisiona, sino que inspira libertad. Se convierte en hogar para otros no porque los retenga, sino porque los permite ser. Así, el lado oscuro de Cáncer deja de ser una amenaza cuando es integrado con conciencia. Sus sombras no desaparecen, pero se vuelven aliadas, recordatorios constantes de su profundidad emocional, de su capacidad para sentir más allá de las palabras. En este viaje hacia la autoaceptación, Cáncer descubre que su sensibilidad es su poder, que su vulnerabilidad es su fuerza y que su capacidad de amar, aun con miedo, es la manifestación más pura de su esencia.